Listo, muchachos, entonces ahí ya estamos grabando. Entonces les decía, la dinámica va a ser así, voy a grabar todas las clases de tal manera que el alumno que no pueda asistir en ese horario, después tenga la oportunidad de mirar el video. ¿Listo? La clase de hoy es bien importante porque vamos a ver toda la metodología que se llama CRIPS, ya miramos el nombre. Es la metodología más usada, aquí la voy a presentar. Esta presentación no se las he enviado aún, pero voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta presentación que ustedes están viendo en este momento es que salen las preguntas de la primera certificación, ¿sí? Por supuesto, yo les dije que la certificación pues tiene un costo, eso no es nada conmigo, eso yo les digo en dónde y ustedes van y hablan allá, como 300, 400 mil, por la verdad no me acuerdo cuánto es, pero sale de acá, de esta presentación. Yo lo que hago es enriquecer esta presentación pues con otras de la Universidad Autónoma, con la Universidad de Madrid, con otras presentaciones, ¿listo? ¿Qué vamos a ver hoy? Yo lo que pretendo es mirar ese módulo 2 que dice fases de un proyecto de Big Data y vamos a ver el tema de CRIPS. Primero explico cada una de las fases y luego nos aterrizamos en CRIPS. Entonces, a manera introductoria, voy a ir rápidamente por acá eh, para nombrar las seis, aquí está, para nombrar las seis fases que tiene la metodología CRIPS y luego vamos a empezar detalladamente a ver cada una de ellas. ¿Listo? Entonces iniciamos con la primera fase. Se llama comprender el negocio. Entonces contratan a Dayana, venga Dayana, usted va a hacer marketing a través de Big Data porque pues en la universidad les enseñaron eso. Entonces, ¿cómo empezamos el proyecto? Entonces Dayana va a decir, lo primero que hay que hacer es comprender el negocio. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a colocar, siempre ustedes me van a escuchar hablar de un proyecto en una universidad, que fue el que trabajé durante más de un año en la San Buenaventura. ¿Listo? Con Big Data. Entonces, por eso voy a hablar tanto de ese proyecto, porque es el que más manejo. También trabajé inteligencia de negocios en la Defensoría del Pueblo, pero digamos que Big Data pura lo trabajé en la San Buenaventura, entonces por eso voy a hablar de eso. Comprender el negocio. Entonces Dayana dice, lo primero que necesitamos nosotros, Big Data, estadístico y negocio, ¿sí? O marketing, estadístico y negocio, es que ustedes nos hagan el favor y nos digan qué necesitan saber del negocio, ¿sí? ¿Qué quieren que Big Data les ayude a mirar? Entonces ahí van a surgir unas preguntas puntuales. El ejemplo que vamos a tratar es la deserción de los alumnos. ¿Por qué se van muchachos de la universidad? ¿Listo? Necesitamos evaluar una cantidad de datos internos, externos, también parte de redes sociales y necesitamos eso. Entonces, formular una pregunta. Por supuesto, ya lo vemos más detalladamente, ¿no? Eso apenas haciendo la introducción. Después de que comprendemos el negocio, empezamos a mirar qué datos necesitamos para responder esa pregunta, ¿vale? Y empezamos a preparar los datos, ya vamos en la tercera. Eh, Preparar los datos y modelar. Aquí el profe Marlon es cuando nos da una mano, así sea introductoria, y es modelar el tipo de estadística, regresión lineal, árboles de decisión, modelo K-means, etcétera, etcétera. Estas dos, preparar los datos y modelar, es lo que nos va a ocupar el 80% del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, es cíclica. Viene para acá y va para allá. Entonces ahorita nos van a explicar que vienen unos datos de entrenamiento, que son el 60% de los datos que tenemos. Vienen unos datos de evaluación, que son el 20% de los que tenemos. Y vienen unos datos de test, que son el otro 20%. Entonces, por supuesto, nos podemos equivocar y utilizamos el modelo que no era. Entonces, simplemente
vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Hay un dicho que me enseñaron allá los frailes que decía, cuando todo parezca nada, vuelve a empezar. Y aquí se aplica eso. Nosotros en esta fase gastamos más o menos mes y medio y nos tocó volver a empezar porque tomamos los modelos que no eran, ¿vale? Entonces sigamos, comprender negocio, comprender los datos, adquirirlos, preparar los datos, hacer el modelo, evaluar el modelo y luego hacer el deployment. Deployment es un término que se llama implementar en ingeniería de software. Como aquí pues sabemos personas que no somos ingenieros, yo les aclaro, ¿no? Entonces hablamos de deployment, implementación, ¿listo? ¿Y por qué vuelve y arranca? Porque tenemos que ir validando a través del tiempo, cuando ya tenemos eso, digamos, en producción, implementado, tenemos que irlo madurando. Entonces el profe Marlon nos va a enseñar más adelante que que si algún tipo de modelo nos da 0.8 y a los 6 meses nos da 0.6 y a los 7 meses nos da 0.5, el modelo ya perdió consistencia, ¿vale? Entonces nos toca volver a hacer, nos toca volverlo a empezar a hacer. Eso es la metodología CRIPS, ¿vale? Entonces, la metodología CRIPS contempla el proceso de análisis de datos como un proyecto profesional, estableciendo así un contexto mucho más rico que influye en la elaboración de modelos estructurados en 6 fases. Ahí están las 6 fases. ¿Listo? Esto sale como pregunta en el examen de certificación. Entonces, por eso me gusta como irlos direccionando para allá. Lo que significa que algunas fases permitirán revisar parcial o totalmente las fases anteriores, ¿vale? Esa es la introducción que les quería hacer. Entonces, listo, ya sabemos. 1, comprender negocio. 2, comprender los datos. 3, preparar los datos. 4, modelar. 5, evaluar. Y 6, deployment o implementación. ¿Listo? Entonces, comencemos. Comprensión del negocio. Ok, listo, ya vamos a mirar la primera fase. Entonces, dice que el objetivo es identificar, analizar y comprender el problema y traducirlo a un problema pues analítico, ¿sí? No, es que quiero que me diga cómo yo retengo a los muchachos para que no se me vayan, ¿sí? O por lo menos entender qué problemática hay, pues que en realidad eran varias causas, ¿m? De por qué se van los muchachos, ¿listo? Identificar el problema, fijación de los objetivos, identificación de los implicados, eso es importantísimo, importantísimo, identificación de los implicados, fijación de la tipología de análisis, esas son las etapas. Listo. Entonces uno comienza diciéndoles, bueno, aquí hay que tener en cuenta que pues siempre son personas con cierto rango, ¿no? Entonces uno lo que les dice es, miren, enfoquémonos primero en algo, digamos, puntual. O sea, Big Data no les va a dar solución, no es algo mágico que les va a solucionar absolutamente todos los problemas de la empresa. Empecemos por algo, ¿no? Entonces ahí me dijeron, listo, vamos a mirar deserción en la universidad. Ok, listo. ¿Cuál es el problema de negocio? Que los chicos se van. Mucha deserción. Ok. ¿Por qué se tiene que abordar? Porque afecta directamente el core de negocio de la universidad, que son los muchachos y por supuesto los ingresos, y no solamente los ingresos, sino la parte de sustentación ante el Ministerio de Educación, el número de alumnos en cada uno de las carreras que ofrecemos, ¿vale? ¿Qué valor se obtiene al resolverlo? Pues se pueden imaginar. Total, es un valor no solamente monetario, sino un valor de estabilidad y un valor digamos, histórico en la universidad, que la San Buenaventura siempre ha tenido muy buenos, digamos, muy buenos resultados y siempre ha tenido, pues, un número de estudiantes, digamos, importantes, ¿no? En Bogotá solamente hay 10.000. Bogotá, estoy hablando de Bogotá, sin contar las otras sedes, ¿listo? Entonces, se define el problema, cualquiera que sea. Si están con un almacén, con una grande superficie, lo mismo, no, queremos establecer, queremos mirar por qué la venta de ropa femenina disminuyó en un 48%, queremos mirar cómo impulsamos eso, me estoy inventando, ¿listo? Listo, entonces empiezan a mirar cuál es el problema
y por qué se tiene que abordar y qué valor tiene resolverlo. Definir el problema de negocio. Entonces, listo. Yo sigo con mi ejemplo. Listo. Deserción. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? ¿Listo? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debería hacer? Entonces aquí empezamos. Listo. Eh, Aquí empezamos ya a meternos. No hemos llegado a la fase de datos, pero ya uno empieza a preguntar. Fraile era el que trabajaba conmigo, el vicerrector. Necesito los datos de 5 años para atrás, por carreras. Ellos tenían identificados qué carreras eran digamos, las más afectadas con deserción, ¿sí? Entonces íbamos como tenemos que, digamos, puntualizar el problema, íbamos a enfocarnos en esas carreras. Entonces él me dijo, ingeniero, la información que quiera. ¿Qué ocurrió? ¿Cuántos años? Me preguntó. ¿5 años? ¿10 años? Yo le dije, no, no, no. Empecemos 5 años atrás. Entonces empezamos a trabajar con toda la información de matriculados y de ingresos de 5 años atrás. Yo trabajé en el 2019 allá y empezamos a mirar 2013, 14, 15, 16 y 17. Esos años fueron los que empezamos a mirar. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Entonces ahí empezamos a establecer qué data es la que vamos a necesitar. Fíjense que el problema, aquí ya uno empieza a mirar eso. ¿Qué ocurre? Datos de hoy, ¿sí? Bueno, supongamos que estamos haciendo el trabajo hoy. Hoy, 9 de octubre del 2020, mirando cómo se está comportando el tema de deserción, ¿sí? En esas carreras. Listo. Y aquí ya empezamos a decir, listo, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a mirar. Pero salieron cosas bien interesantes, muchachos. Áreas implicadas. Entonces, salen cosas bien interesantes en varios temas y ustedes me van a encontrar como la lógica. Y él me dijo, listo, ingeniero, me decía él. Ingeniero, ¿quiénes van a participar? Y yo le decía, primero que todo, registro y control. Ellos son los que saben quién entra, o sea, quién realmente entra, sí, porque hay personas que ingresan, de pronto nunca vinieron. Registro y control. Me asignaron un muchacho de registro y control. Eso es negocio. Por supuesto, el vicerrector, ¿no? El vicerrector era, pues, mi mano derecha. Registro y control de la universidad, negocio. Tecnologías, pues, nosotros. 2 muchachos y yo. Yo como coordinador de tecnología. Listo. Y analíticas. Entonces entró un profesor de matemático y él también, lo mismo, no sabe nada de Big Data, pero yo le dije, profe, no necesita saber. Más adelante, usted es el que coge el balón, ¿sí? Porque ahí empezamos todo el tema de analítica y matemática. Conformamos un equipo, áreas implicadas, ¿sí? Entonces, si es, por ejemplo, un negocio de una grande superficie, en áreas implicadas, en negocio entrará mercadeo y marketing, ¿vale? O entrará los ingenieros industriales, etcétera, etcétera. Nunca trabajamos solos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, no estamos en capacidad de observar cosas, o sea, no tenemos el ojo que tiene el ojo de negocio y no tenemos el ojo que tiene el ojo del matemático, ¿vale? Nunca trabajamos solos, siempre, siempre en equipo, ¿sí? Bien, áreas implicadas, lo que les digo, registro y control, el profe matemático y nosotros como 3 personas de tecnología. Bien, bueno, de una vez, en la primera reunión le explicamos al profe este tema. Al profesor matemático, Roland se llama. Le explicamos, el vicerrector, el fraile, fray Marco quiere esto, aquello, ta, 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 ta. Listo. Entonces él empieza, por supuesto no definitivo, pero empezamos a mirar desde ya. Ok, habría que hacer un análisis descriptivo, mostrar mediante estadísticas la realidad capturada, o más bien un análisis inferencial, generar conclusiones muestrales en toda la población, estudiar las relaciones entre variables y contrastar hipótesis, o un análisis predictivo. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes están pensando, ¿qué es lo que quiere el padre? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Fray Marco? Entonces él me decía, miren muchachos,
Por eso llamamos al profe de estadística. Ah, bueno, o queremos un análisis prescriptivo. Recomendar la acción adecuada y sus consecuencias. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando uno empieza a leer eso, uno empieza a decir, pues pucha, aquí no hay que hacer una sola. Aquí hay que hacer varias. ¿Sí, sí, sí me entienden, muchachos? Porque claro, tenemos que tomar el pasado, tenemos que tomarlo el presente, pero tenemos que llegar a hacer algo predictivo, que es lo que nos están pidiendo. ¿Sí me hago entender? Fray Marco lo que él quería era, él me decía, ingeniero, yo necesito tener una luz. Yo sé que esto no es magia, yo sé que esto no es absolutamente, pues la verdad absoluta ni nada de eso, pero yo necesito como tener esa luz al final del túnel para mirar, por un camino que coger, ¿sí? Entonces, son varias, análisis descriptivo, análisis inferencial, para llegar al predictivo, ¿vale? Entonces, aquí uno ya empieza, listo, hay que hacer varias cosas, listo. Bueno, aquí hay una frase de John Kay que dice, una respuesta aproximada al problema correcto es mejor que una respuesta correcta o exacta a un problema aproximado. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es eh, que la parte de negocio, me voy a devolver, esta es la parte de negocio, ¿m? El primero tiene que estar bien involucrado. Segundo, quiera resolver esa pregunta que el padre nos dijo. Venga, ¿cómo hacemos para que los muchachos no se nos vayan, no deserten? ¿Sí? Ese es digamos que esa es la parte, digamos, primordial. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona de negocio, si los datos, por ejemplo, no nos los dan o algo, él coge el teléfono y bueno, no es que necesitamos los datos ya. ¿Sí me hago entender? Él mueve ese tema, él jala ese tema. Bueno, yo también estaba ahí, que yo pues tenía acceso a todas las bases de datos y no había problema. Pero por supuesto, por ejemplo, en un banco no es tan fácil, ¿no? Porque ustedes saben que yo también trabajé en un banco, ni siquiera el DBA, que yo era el DBA, teníamos acceso a la data, ¿sí? Yo no podía ver ni la cédula, ni el nombre, ni el saldo de la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Por seguridad. Entonces, eso es lo que están diciendo con eso. Claro, es mejor una respuesta aproximada, pero al problema correcto, a lo que queremos llegar, ¿vale? Ese es como el quick del asunto. ¿Listo? Bueno, eso es entendimiento de negocio. ¿Hasta que hay preguntas, chicos? Bueno. No, todo bien. Yo quería, profe Marlon, ¿puedes hablar o estás embolatado? Sí, 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 sí. Te quería preguntar una cosa. Desde la visión tuya, Ajá. ¿por cuál de estos empezarías? Siempre era descriptivo, Correcto. ¿No? siempre. Ujú. Entonces, ojo, eh, el matemático nos dijo lo mismo, el profe Roland nos dijo lo mismo. Dijo, no, venga, comencemos por el tema estadístico de lo que ya tenemos, porque ahí ya pues nos puede mostrar varias cosas, ¿sí? Salen variables que uno no se imagina. Sí, Estrato. o tal vez era errónea la percepción que los estudiantes no se iban, sino que en realidad sí se quedaban. Puede ser, ¿no? Cosas como esas. Cosas como esa, sí, exacto. Entonces, ok. Bien, profe. Sí, claro, tenemos que descriptivo, es lo primero. Ya después miramos por cuál seguimos. Pero el primero es descriptivo. Bien. Entonces, esta fase implica varios retos. Por ejemplo, no identificar algún interveniente clave. ¿Sí? Entonces, está Dayana por allá en el éxito haciendo marketing. Y quieren mirar el problema de la ropa. No, pues que no vendan la ropa femenina, eso es un sueño, ¿no? Más bien que no vendan la ropa masculina, porque pues las mujeres sí compran mucha ropa. Que no venden la ropa masculina. Entonces, por ejemplo, no tuvieron en cuenta, por ejemplo, bueno, ahí no se me ocurre, temas como, por ejemplo, el clima. Pues digo yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, las tiendas están en Bogotá, las tiendas están en Cartagena, en Barranquilla, ¿sí? Por ejemplo, no llamar a la persona que hace las compras
de las marcas que más se venden, ¿sí? Está el gerente, puede estar el gerente, pero el gerente de pronto no tiene el conocimiento que hace Luis Alfonso, que Luis Alfonso es el que compra y el que sabe qué se mueve, ¿sí? De la ropa de hombre. Algo así, ¿sí me hago entender? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Podemos equivocarnos? Sí, claro, podemos equivocarnos, pero no pasa nada. Pues si nos damos cuenta, lo llamamos y lo involucramos al equipo. Establecer un objetivo claro. Mm, Normalmente los gerentes saben qué quieren. O sea, los directivos, ellos saben qué quieren. Ellos normalmente saben qué quieren. Lo que pasa es que toca saberlo como aterrizar porque ellos quieren de todo. De todo es, mejor dicho, que ellos, uno les solucione todos los problemas. No, no, entonces toca empezar a acotarlo, ¿no? Porque ellos tienen una visión muy grande. Empecemos por esto, luego miramos aquello, ¿sí? Temas así, como puntualizar más. Fijar las expectativas, lo mismo, ¿no? O sea, ellos quieren, no, esto ya me soluciona todo, gastamos no sé cuánta plata en un servidor, le estamos pagando una millonada al ingeniero Alejandro, no, esto ya, listo, ya solucionado. No, eso no es así, ¿vale? Y menospreciar el conocimiento específico del problema frontal. Fíjense que el profe Marlon ahí ahorita dijo, venga, toca mirar todo, todas las variables, todo, mirar si el problema en realidad sí es un problema. Eh, Nosotros veíamos distancia a la casa del muchacho, o sea, en qué barrio vivía, el estrato. Empezamos a mirar hasta qué hacían los papás, ¿sí? Y coincidieron varias cosas, sí, coincidieron varias cosas, ¿listo? Bueno, una cantidad de variables que uno no ve hasta que empieza a meterse allá entre esos datos, ¿listo? Y claro, por supuesto, entender que el negocio que estamos tratando, ¿vale? Sin comprensión de negocio, se incrementa el riesgo de construir modelos que no aporten valor a la empresa. Listo, primera fase, ok. Vámonos con la segunda, que es comprender los datos. Comprensión de los datos. Bien. Bueno, yo estaba dictando esta clase anoche, un tema más avanzado en la Uniminuto, y me preguntaban que esa teoría, es decir, allá ya estamos como en la práctica. Entonces me decían, oiga, profe, ahora entiende usted por qué al principio nos dio toda esa teoría. Porque, digamos que empiezan a atar cabos y empiezan a decir, de razón que primero nos explican eso en teoría y luego ahí sí vamos a la práctica. Y los de así, claro, por eso es que hay que hacerlo, porque hay mucho concepto, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos aquí paso a paso mirando cada uno de los conceptos. Bueno, sigamos porque ya, increíble, llevamos media hora. Bueno, objetivo, comprensión de los datos. Identificar las fuentes de información. Ojo, aquí fue donde el profe les dijo, ¿se acuerdan que aquí nos vamos a demorar mucho tiempo? Listo. Identificar las fuentes de información y analizar su conveniencia para la captura y almacenamiento. Las etapas. Inventario de información, identificación de fuentes, disponibilidad, si toca pagar, por ejemplo, relación de la información, representación funcional de los datos. ¿Cuál es la información adecuada? ¿Qué necesitamos? Entonces, Fray Marco nos dijo, listo, hay que tomar esto que ya tenemos aquí en la universidad, pero, esta parte, digamos, de fuentes internas está clara, aquí está, el ingeniero, pues yo empecé a hacer los select, allá tienen base de datos Oracle, hacer los select en Oracle, que todos los que estamos aquí conocemos, los de marketing pues vieron base de datos conmigo, hacer ese select, empezar a filtrar eso, a traer la data. Listo. Esta parte, fíjense en el ejemplo tan bonito que les voy a dar. Freddy dijo, listo, venga ingeniero, ¿qué necesitamos de externo? Entonces yo le dije, bueno, nosotros tomamos una muestra de 7.000 estudiantes, ¿vale? De los 11.000 que son, tomamos una muestra de 7.000. De esos 7.000, tomamos 1.000 y empezamos a analizar redes sociales de esos 1.000. Hubo que pagar un dinero a Facebook para tener acceso a un tema de redes sociales. Y en fuentes externas, Fray dijo, oiga ingeniero,
nosotros somos muy, muy amigos, ellos son frailes franciscanos y son muy amigos de los frailes dominicos, los de la Santo Tomás. Ese dato les sirve y la mayoría de las carreras que estamos analizando la dictan en la Santo Tomás. ¿Les sirve ese dato? Yo le dije, claro que me sirve, porque nosotros podemos comparar los datos de nosotros, los datos de ellos y la deserción de ellos. Conclusión, hablamos con el rector, de los dos frailes ahí, además se reunieron ahí en donde estamos nosotros, hablamos con el ingeniero de allá y él nos pasó parte de la data histórica de esa universidad. Entonces fíjense que ya tenemos bueno, Dayana me corrige, bueno, Dayana y los de marketing, un benchmarking es la palabra, ¿sí? Compararnos con otro, ¿sí? ¿Sí es así? Sí, así es. Así es. Sí. Entonces, ya empezamos a ponernos más interesantes. Claro, pues el trabajo se duplicó, ¿no? Porque, pues, diferente analizar las de nosotros que analizar las de nosotros y otros, pero empezamos a mirar el tema. Claro, ahí empieza a coincidir mucho. Eso no se da en una semana, ¿no? Nosotros dele y cruce y descargue y mire y haga select, todo lo que vamos a hacer más adelante, eh, pero fue muy, muy interesante. Fíjense que el ejemplo encaja perfectamente a lo que yo les quiero decir, ¿no? Ah, ok, listo. Lo mismo en esa universidad. En esa universidad no están tan graves, digámoslo así, no están tan graves de deserción. Estábamos peor nosotros. Bueno, cuando digo nosotros me refiero a la San Buenaventura, ¿no? Que yo estoy hablando como si todavía estuviera allá. Listo. Ahora no, ahora estoy en la mejor universidad que hay en Bogotá, ¿sí o no? Listo. Entonces empezamos a comparar eso. Redes sociales, ya les dije. Y datos abiertos, también empezamos a hacer algunos cruces e investigamos, por ejemplo, el perfil de varios estudiantes. Ahí pusieron a unos muchachos a mirar. Hicimos unos cuadros y empezamos a llenar unos datos que nos parecieron importantes. ¿Sí? Gustos, bueno, varios datos importantes. Y unos muchachos nos colaboraron y también cruzamos Open Data. ¿Listo? Bueno, conclusión, los 4 sabores. Red social, una muestra de 1000. Pues hubo que hacer un pago lo tomamos de Facebook. Fuentes internas, total, ya lo sabemos. Fuentes externas, Santo Tomás. Y Open Data, digamos, una partecita. ¿Listo? Bien. ¿Está accesible? Eso es lo que queremos, ¿sí? Pero lo que queremos está disponible, ¿sí? Se puede capturar y almacenar, ¿sí? De pronto hay un plan de adquisición de fuentes. Esto es lo que les digo que tocó pagar, ¿listo? No necesariamente la información está, digamos, tan disponible, perdón un momentico, tan a la mano como quisiéramos, ¿vale? Entonces, listo. Empezamos a capturar, lo que les digo, empezamos a trabajar con todos esos datos, ¿listo? Empezamos a mirar cruces. Los matemáticos, claro, tienen un ojo, pues, mucho más analítico que nosotros. Y él empezó a mirar, mire, esta variable la podemos cruzar con esta otra. Claro que son horas de trabajo, son muchas horas de trabajo, ¿listo? Entonces empezamos a mirar eso. Bueno, ¿a qué? A empezar a mirar esas goticas, miren esas gotas tan bonitos, y empezar a mirar relaciones. El estrato social de los de la Santo Tomás que salieron de la carrera, no sé, cualquiera, marketing, por ejemplo, frente a los que salieron de marketing de nosotros, distancia, o más o menos, pues eso es calculando más o menos la distancia que le quedaba a la universidad del pelado, porque pues si le quedaba muy lejos, pues también se aburren por eso, los chicos quieren todo aquí a la vuelta. Información económica de los papás, si son independientes, si son profesionales, si son empleados no profesionales, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Para qué? Para empezar a unir las goticas de información por aparte, las empezamos a unir. ¿Listo? Los datos independientes empiezan a unir, empiezan a tener más sentido. ¿Listo? Entonces, si los papás son separados, bueno, una cantidad de variables que usted no se imagina. La psicóloga también influyó ahí, etcétera, etcétera. Tendencias, bueno, varias. Entonces empezamos a unir,
empezamos a unir y a comparar, como tenemos ese benchmarking, entonces empezamos a comparar y empezamos a unir y empezamos a darnos cuenta que habían varias cositas en común y varias relaciones, pues que simplemente, que a simple vista uno no ve. Cuando ustedes empiezan a hacer, digamos, me voy a adelantar un poquito, hacer un modelo y ven, por ejemplo, una gráfica Cummings, eh, también, o sea, uno se empieza a atar más cosas, ¿listo? Bueno, tal, hicimos como una representación funcional de los datos, mirando varias variables de manera inicial, porque no habíamos empezado todavía a explorarlas, digamos, con elementos matemáticos. Bien. Los retos de esta fase, relacionar los conceptos, que me parece a mí es el principal, identificar las fuentes de información asociadas al problema, comprender la información contenida y no focalizarse solamente en los datos que tenemos disponibles. ¿Sí? Eso sí le da la experiencia porque yo tampoco sabía eso. Yo pensé que con lo que teníamos de la universidad, con eso, ya, listo. No, no. Ese benchmarking que el padre Marco nos dio fue una cosa impresionante. O sea, nos sirvió muchísimo, ¿listo? Entonces, no focalizarse en los datos que tenemos acá, sino mirar por fuera qué más podemos tener. La comprensión de los datos aflora el contexto de los datos y sus relaciones. Listo. Entonces, digamos, eso es comprensión de los datos. Que yo sé que pues no todos somos ingenieros de sistemas, pero por supuesto la plataforma tecnológica. Listo. ¿Tenemos la plataforma o me toca hacerlo en el portátil? ¿Sí? ¿Tenemos, digamos, alguna disponibilidad de un servidor para manejar el tema de Big Data? Podemos instalar, Hadoop. ¿Mm? Muchachos, hablando de eso, una preguntita. ¿Descargaron el Linux CentOS? ¿Cómo le fue con eso? Sí, señor, quedó descargado pero no instalado. No, estamos solamente descargándolo. Lo que pasa es que en esa clase, no sé si será el lunes, de pronto es el lunes, tengo un pequeño lío y es que el lunes yo tengo clase de 6 a 7 con la empresarial y de 8 a 9 con otra universidad. Entonces lo que estoy intentando hacer es esa de 8 a 9, bajarla. Pero no es festivo, no importa, profe. Ah, lunes O sea, en festivo. las universidades no te varía el horario, sí, eso me refiero. Ah, Sí, sí, no, no estoy mal, chicos. el lunes es festivo. ¿El lunes es festivo? Sí, Espérate, el lunes es miro. festivo. Yo tengo aquí mi super calendario. Uy, sí, señores. Octubre 12 es festivo. Ah, no, octubre 12. No, muchachos, no podríamos ver la clase el lunes. Yo lo que estoy mirando es que poderles dar una clase por lo menos de 2 horas para instalar, para hacer temas bien prácticos. ¿Vale? Bueno, no, la replanteamos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que disponer de una plataforma, porque en donde trabajamos, para la construcción del modelo analítico. ¿Listo? Ojo. Diseñar la arquitectura tecnológica, selección de componentes Big Data y estrategia de implantación. Listo. Entonces, aquí nos dice que tenemos que capturar los datos y almacenarlos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos llegar a hacer archivos Excel y guardarlo luego en una base de datos Hive. Ese es uno de los ejercicios prácticos que hacemos. Nosotros tenemos unos datos de prueba en un archivo y los bajamos y los metemos a Hive. ¿Qué es Hive? Hive es una base de datos de Hadoop, pero por supuesto que maneja sistemas distribuidos. Es decir, se distribuye, se abre para trabajar de manera rapidísima. ¿Listo? Ese es uno de los ejercicios que hacemos nosotros acá. ¿Listo? Procesar los datos, por supuesto, y explotar el modelo. Listo, entonces, esto ya lo habíamos visto por allá en una introducción que hice, pero no habíamos hablado nada de eso. Entonces, pues vamos a hablar unos 5 minuticos sobre este tema para mirar el tema de arquitectura tecnológica. Lo primero son las fuentes, ¿no? Bases de datos, archivos .csv, archivos Excel, datos no estructurados, ¿sí? Dependiendo de todo eso.
Entonces, aquí me preguntan a veces, profe, pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en Facebook nos mandaron unas fotos, no, fotos casi no, nos mandaron fue unos audios. ¿Eso cómo se hace? ¿Sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue, de esos muchachos que miramos el tema de Facebook, mm, se le pagó a una compañía para que el audio lo bajaran a texto y ese texto lo analizáramos. ¿Cómo lo analizamos? Dependiendo de las palabras que se utilizan. Entonces, pues digamos que aquí ya nos estamos como metiendo mucho en el rancho, pero analizamos las palabras, ¿sí? Porque ese ejemplo de las palabras es real, nosotros lo hacemos acá, nosotros, me voy a adelantar un poquito, nosotros tomamos Don Quijote y en un ejercicio que no tarda sino en procesar, por ahí unos 2 minutos, él nos dice cada palabra cuántas veces está en el libro de Don Quijote. Entonces, Don Quijote es, pues, si ustedes lo conocen, el original creo que son 5 tomos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es bajar el Don Quijote, lo metemos en nuestra máquina Hadoop, y con unas cuantas instrucciones, miramos y analizamos las palabras. ¿Mm? Entonces, todo el mundo dirá, ¿pero como para qué? Las personas que saben le sacan mucho provecho a eso. Por ejemplo, los presidentes. Nosotros nos mostraron un análisis de los presidentes cuando Trump llegó a la presidencia y era una barbaridad, porque mientras él hablaba de armamento y de temas exteriores, el otro hablaba de educación, de salud, y comparaban esas palabras, cuántas veces las mencionaba y con qué frecuencia en los discursos. Y ahí se da cuenta uno, pues las tendencias, ¿no? Igual que acá, pues el presidente que tenemos frente a los otros hablaban más de educación, más de temas sociales, este pues hablaba de otras cosas, ¿sí? Entonces, ahí nomás es un ejemplo chévere de análisis de fuentes internas y externas, ¿listo? Nosotros metemos eso acá, metemos Don Quijote acá y empezamos a mirar esta parte de abajo, infraestructura. On-premise. On-premise es una palabra que me indica si los servidores o la infraestructura tecnológica las tenemos en sitio. Es decir, si la tenemos aquí en la universidad o la tenemos en la nube. ¿Qué quiero decir? Nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros cuando yo estaba en la San Buenaventura, no teníamos los servidores en la San Buenaventura. Tampoco lo teníamos en la nube. Aquí hace falta como otro cuadrito, ¿no? Sería on-premise, es en sitio, en la empresa, cloud, en la nube, y hay otro que es, digamos, en un data center, ¿sí? En un data center, digamos, pues con todas las de la ley. Yo era el coordinador de tecnología de la San Buenaventura, pero para entrar a ese data center que queda en Tocancipá, yo tenía que pedir permiso el día anterior y tenía que enviar una fotocopia de mi cédula. ¿Mm? Solamente para entrar. Entonces tú entras, el edificio tiene pues toda la seguridad del caso, el edificio donde están los servidores tiene eh, 2 temas de corriente, de tal manera que si se va la luz, entra, digamos, la otra planta. Tiene un sistema, por supuesto, de flujo de corriente que nunca se va a ir la luz, ¿sí? Nunca, ¿sí? Para eso uno paga, ¿sí? ¿Por qué en Tocancipá? Porque ahí llegaba corriente de Zipaquirá y corriente de Bogotá. Entonces, si había un problema con lo de Bogotá, pues la corriente de Zipaquirá, digamos, le daba energía. El piso es falso, es decir, tú entras a donde están los servidores y el piso es falso, es decir, para evitar electrostática y una cantidad de temas ahí raros, le ponen un piso falso, es decir, uno pisa es como una baldosa que está en el aire, ¿listo? El ambiente pues es aire acondicionado, ¿sí? Es aire acondicionado a la temperatura ideal para que trabajen los servidores, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de características pues especiales para que los servidores manejen. Entonces lo teníamos allí, lo tenemos en un data center. On-premise,
en la empresa, data center, pues pagando una empresa aparte. Ahí hay varios sabores, ¿no? Sabores en el sentido de que los servidores que están allá pueden ser pueden ser míos, o pueden ser, por ejemplo, o pueden ser, por ejemplo, de la empresa a la cual estamos pagando. ¿Listo? En este caso, de la universidad había solamente uno. Los otros eran, digamos, en arriendo de la empresa que tenemos ahí arrendada. ¿Listo? Es solamente para contextualizarlos, ¿no? Cloud, pues es lo mismo, pero ya no en Zipaquirá, en Tocancipá, sino en la nube. Entonces uno dice en la nube, ¿dónde están esos servidores físicos? En China, en España, en Miami, en Brasil, donde lo tenga la empresa, donde lo tenga la empresa que nos esté prestando el servicio. ¿Vale? Ok, plataforma Big Data. Listo. Entonces, lo que tengamos instalado, ¿no? Sobre esa infraestructura. Tenemos instalado un sistema de archivo, herramientas de scripting, herramientas de consulta en tiempo real. Scripting es en batch, ir procesando lotes de información. Herramientas en tiempo real, por ejemplo con PIC, el cerdito. Eso es una herramienta para eso. Interfaz de usuarios. Si pagamos, por ejemplo, la herramienta que nos coordina todos los animalitos, que yo les decía que esa es paga, etcétera, etcétera. Si tenemos un sistema grande para archivar, si tenemos un servidor, o 2, o 10, etcétera, etcétera. Aplicaciones, lo mismo. Si tenemos, aquí vamos a ver Hive, vamos a ver algo de Spark, vamos a ver Peak, vamos a ver Scoop, bueno, varias aplicaciones, ¿listo? Dependiendo de nuestra infraestructura, de lo que tengamos de Big Data y de las aplicaciones, podemos tomar estas fuentes, procesarlas y llegar a esto, ¿sí? Hacer reportes, hacer minería de datos, hacer análisis estadístico. Bueno, visualización. Visualización, a mí me parece que eso es, digamos, ¿cómo lo digo yo? En temas de visualización, los ejercicios que vamos a hacer aquí nosotros, vemos unas gráficas, digamos, básicas, llamémoslo así. Pero hay una herramienta que se llama Tableau, se escribe así, Tableau, y es especial en visualización, ¿sí? Entonces, más adelante, pues, veremos. Y es muy interesante porque nos enseñan hasta los colores. O sea, qué significa cada color. ¿Por qué? Porque es que visualizar, nosotros cuando trabajamos con Big Data, nosotros trabajamos para gente, ya lo había dicho, gente media, gente de rango medio para arriba. Jefes, directores, gerentes, ¿sí? En el caso mío, vicerrectores, rectores, ¿sí? Gerentes, ¿sí? Entonces, esa visualización tiene que ser, eh, tiene que ser más o menos bien hecha. ¿Por qué digo que más o menos? Porque de todas maneras uno no termina de aprender, ¿sí? Entonces, un tips, creo que ya lo he dicho. Cuando utilicen un pie, una torta, solamente manejen 4 o 5 variables máximo. Cuando ustedes ven una torta y le meten, no sé, 20 variables, pues eso no, o sea, ni siquiera a los ojos, ni siquiera visualmente es agradable, ¿no? Un poco de flechas ahí que eso uno ni la entiende. Claro, eso me lo contaron, o sea, yo tampoco sabía. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todo lo que les expliqué de infraestructura y de arquitectura tecnológica. ¿Listo? Bueno, no, profe, tenemos un servidor que es nuestro portátil. Tenemos una herramienta Big Data que se llama Cloudera y tenemos varias aplicaciones sobre Cloudera. Claro, vamos a hacer ejercicios básicos, pero tenemos varias aplicaciones. Vamos a hacer reporte, vamos a hacer análisis estadístico y vamos a ver temas de visualización. ¿Vale? Listo. Componentes. La próxima clase, yo creo que sí alcanzamos. Si la próxima clase empezamos empiezo a explicarles los componentes, ¿sí? Ahí vamos a ver qué es Hive, qué es Peak, qué es Spark, todo eso. En el 2012 habían 84, y solamente 5 años después hay 704 herramientas de Big Data. Entonces aquí es donde uno dice, y me toca aprender todo eso. No. Con 5 que aprendamos, con las que vemos aquí,
que le saques tu provecho y empieces a trabajarlas, que son como 5, con eso te defiendes. Pero hay ese número gigante, ¿listo? Claro, como esto es lo que va, digamos, a manejar la tecnología, que ya la está manejando y la va a manejar en el futuro, pues todos los fabricantes se metieron en eso. IBM, Hewlett Packard, MC2, bueno, todas esas. Solamente como para una cultura general, on-premise ya sabemos qué es. ¿Quién me recuerda qué es on-premise? En el sitio en el que se está haciendo la operación profesional. Exacto. Es decir, tener los servidores en sitio. Pues supongamos que lo tenemos en la universidad. Entonces ahí en la 33, ahí están los servidores. Pero hay varios sabores, ¿sí? Esto lo podemos tener contratado en data center o en cloud, ¿vale? La primera, hay varias, pero estas son las 3 más usadas. Se llama IaaS. Eso es Infrastructure as a Service. Eso es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. On-premise, como tenemos los servidores aquí en la universidad, pues nos toca manejarlo a nosotros, porque somos los responsables de eso. ¿Sí o no? Si lo tenemos en data center, en infraestructura IaaS, fíjate que solamente lo que está en naranja, lo que está en naranja lo maneja el proveedor y lo que está en verde lo manejamos nosotros. Por eso es que en on-premise, pues todo lo manejamos nosotros. ¿Vale? Nosotros teníamos IaaS, nosotros San Buenaventura. De tal manera que todo el tema de servidores, virtualización, almacenamiento y comunicaciones, no lo manejaban ellos. ¿Sí? Claro, nos cobran y cobran pues no tan barato. Pero por detrás hay otros beneficios. La universidad no paga luz, pues los servidores son 24 horas. No paga pues un señor celador que esté ahí las 24 horas cuidando eso. El aire acondicionado, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues esa manera de cultura general. Entonces, esto lo maneja el proveedor. Nosotros lo teníamos con BT, British Telecom, British Telecommunications. Eso es como el Telecom de Inglaterra, ¿sí? Pero por supuesto ellos están en todo el mundo. Ellos eran los que tenían nuestro data center en Tocancipá. Entonces ellos nos manejaban todo eso. Y de aquí para arriba lo manejábamos nosotros, los ingenieros de nosotros. Como aquí hay ingenieros de software, por eso explico esto. Bueno, en realidad para todos, ¿no? Para todos, para que todos sepamos eso. Plataforma como servicio, por supuesto, es un poquito más cara, pero fíjate que el DBA ya no es de la empresa, como acá, sino el DBA es del proveedor. ¿Mm? Entonces, pues no lo manejan todo eso. Nosotros manejamos solamente las datos y las aplicaciones. Y esta que es software como servicio, se supone que los dos de arriba, que casi todo no lo maneja el proveedor, pero en la vida real no es tan así. En realidad esto es todo verde y esto es todo verde. ¿Por qué? Porque uno le pide yo lo manejé en otra empresa, uno le pide una actualización en una aplicación al proveedor y se toman su tiempo. Es decir, lo hacen cuando quieren, ¿vale? Entonces esto no es tan así. Esta sí es más real, esta también, pero esta no es tan así, ¿sí? Bueno, pero se supone que están evolucionando para que uno no se encargue de nada. Listo. Los principales retos son considerar las implicaciones de arquitectura, estar al día en evolución de componentes Big Data, dimensionar de forma adecuada los recursos tecnológicos y establecer una estrategia adecuada. Yo me voy a saltar, muchachos, unas diapositivas. Es que me parece importante que ustedes sepan, venga, pero de qué infraestructura, de qué aplicaciones nos está hablando el profe. Entonces, yo me voy a saltar y les voy a manejar, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, espérate a ver si es esta. No, esta. Bueno, aquí hay algunas. Aquí hay algunas. Esto lo vemos más adelante. Es para que ustedes vayan viendo, ¿no? A ver. El HDFS lo instalamos, aquí ya me pongo un poquito técnico.
lo instalamos sobre un hardware. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así, profe? Yo les dije que bajaran una máquina, un software para instalar CentOS. Esto verde es CentOS, ¿vale? Como estamos en el tema técnico, lo quiero explicar ya. Esto es CentOS. Sobre ese CentOS instalamos HDFS, que es lo que pretendemos hacer la próxima clase. Ese HDFS es el sistema Hadoop Distributed File System, el sistema de archivos distribuidos de Hadoop. Y sobre ese sistema viene YARN. ¿Qué traduce esto? Esto es bien simpático, ¿no? Algo así como otro negociador o otro coordinador de recursos. Tal cual traduce eso. Sí, como que, se inventaron otro coordinador de recursos. ¿Cómo así coordinador de recursos? Ese YARN lo que hace es, me interpreta lo que los sistemas que tengo arriba para que trabajen sobre ese sistema distribuido de archivos Hadoop. Porque si no lo interpreta, pues no se puede trabajar. ¿Interpretar qué, profe? No entendí. Interpretar, Hive, pasa por el intérprete y trabaja en sistema distribuido. Interpretar PIC, pasa por acá. Interpretar Spark, interpretar Mongo, bueno, Mongo sí es conocido, interpretar Cassandra, que también es una base de datos, interpretar HBase. Esto era lo que yo quería que miraran. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica, digamos que no está dibujada por dibujarse, está dibujada sobre, digamos, cada uno de estos aplicaciones está puesta encima de donde se va a instalar. Entonces, Cassandra y Mongo no es de Hadoop. Luego se instala sobre el verde, sobre Linux. HBase sí es de Hadoop. Luego se instala sobre HDFS. ¿Sí me están entendiendo, chicos? Spark también tiene que ver con Hadoop. Se instala sobre el YARN. Storm también. PIC también. Y Hive también. ¿Listo? Cassandra y Mongo, como no son de Hadoop, se instala sobre Linux. O sobre Windows, ¿sí? Sobre el sistema operativo que sea. Scoop y Flume, bueno, Flume casi no, pero Scoop sí lo vamos a ver, ¿sí? Son herramientas que son, digamos, adicionales al ecosistema, pero que son, se instalan sobre él, ¿sí? Trabajan súper bien. Entonces ya ustedes ya empiezan a ver, listo, profe, ya entendimos. Claro, como esto es un sistema distribuido, no es el Linux ni el Windows básico, tiene que haber en la mitad una capa que lo interprete. Eso era lo que les quería decir. Entonces, Hive es base de datos, PIC es procesamiento streaming, Spark es toda una... Spark tiene de todo. Spark tiene base de datos, tiene de todo. ¿Listo? Estas tres son base de datos. ¿Listo? Eso era lo que quería mirar. Ahora sí, sigamos. Ahora sí, sigamos. Listo, profe. Entonces ya entendí. Ahora sí, todo eso es lo que cuando usted nos contaba sobre el tema de sistemas de información y herramientas, eran esas herramientas las que uno tenía que tener en cuenta. Entonces ustedes están pensando, oiga, profe, ¿y todo eso nos toca instalarlo? La respuesta es no. Cuando tú instalas Hadoop, él ya trae todo eso que le mostré. ¿Listo? Y trae más, pero pues digamos que ya trae todo eso. Bueno, menos Cassandra y Mongo, ¿no? Porque Cassandra y Mongo pues son aparte, esas no vienen con Hadoop. Listo. Sigamos. 12 en punto, me están pensando. Genial. Entonces, sigamos. Ya miramos negocio, ya miramos los datos, ahora preparación de los datos. Capturar, almacenar y preparar esos datos que ya empezamos a hablar. Etapas. Adquisición y registro, metadatado, eso casi nadie lo hace. Exploración y análisis, calidad de datos y limpieza. Listo. Aquí hay varias cosas interesantes. Lo primero, que la mayoría de los datos están sin estructura. Los jalamos de internet, los jalamos de Facebook, ¿sí? El 80% están sin estructura, o sea, no vienen de tablas de base de datos, ¿sí? Bueno, en el caso mío, de la universidad, la mayoría venía de acá.
Pero como les conté, pues también trabajamos datos desestructurados. ¿Listo? Texto, voz, imágenes, todo lo que tiene que ver con datos que no están estructurados. Esto ya lo habíamos visto, profe. Sí, esto lo vimos cuando trabajamos los datos. Ya explicamos fuentes internas, externas, Open Data y redes sociales. Pero el tema es que tenemos que empezar a mirar cuáles vienen con estructura de tabla y cuáles no. Y esos que no vienen estructurados, si lo podemos trabajar en proceso de batch o en proceso de tiempo real. Normalmente uno trabaja batch porque tiempo real requiere mucha máquina, ¿sí? O sea, requiere servidores especializados para que no se cuelguen en tiempo real. Entonces, pues uno no, pues yo no contaba con esa, yo tenía mi servidor, mis servidores, pero no tenía tanto para meterle tiempo real. Y empezar a almacenar todo esto y empezar a hacer un registro de la data que traje, de dónde la traje, en qué fecha, quién fue el proveedor, etcétera, etcétera. Eso es metadatos. Esa data que nosotros, digamos, estamos manejando, yo le tengo que hacer una ficha. Esto es lo que casi nadie hace. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar, digamos, eso se llama gobierno de datos, yo tengo que dejar el rastro para que si yo me voy de la empresa o para de pronto me cambian y me ponen a hacer otra cosa y yo tengo que darle esto, por ejemplo, al profe Marlon, ¿sí? Él sepa quién me lo prestó. Entonces, fecha de carga, no sé, estamos en el 2020, abril del 2020. Fuente de origen, Universidad Santo Tomás. Proceso de carga, eso nos lo pasaron por Export-Import de Oracle. Número de registros, voy a decir una cifra, por ejemplo, de 50.000. Tamaño, tantos gigas. Autor, universidad tal. Localización, pues un repositorio que nosotros teníamos, nos lo pasaron en unas USB, etcétera, etcétera. Una ficha de cada uno de los datos que voy trayendo, ¿sí? Claro, porque esto es importantísimo, esto se llama metadatado, para tener la información en caso de que pase algo. Por ejemplo, que encontremos mucho dato basura. Nos Profesor, pasó. ¿Sí me entiendes? ahora me tengo que ir porque tengo clase. Con su Bueno, no te permiso, preocupes, esto está quedando grabado, entonces gracias por estar aquí este rato y después continúas viendo la grabación. Yo la subo a YouTube y les envío a todos el link. Gracias. muchas gracias. Sí, señor. Bueno, que estés Hasta bien. luego. Listo, entonces fíjense que ese metadatado pues nos toca hacerlo, ¿vale? Y aquí ya empezamos a mirar. Esto también lo vemos. Vemos, por ejemplo, los datos que están vacíos, vemos los datos, los gringos manejan mes, día, año, y nosotros no. Nosotros lo manejamos día, mes, año. Aquí en abril puede estar 04 o puede estar APR de April o puede estar ABR de abril. Entonces tenemos que empezar, y es lo mismo. Entonces tenemos que empezar a cuadrar eso y venga, cuadremos primero eso porque si no, no nos va a tomar los datos que son, ¿vale? Eso es empezar a hacer formateo, empezar a mirar la data como es. ¿Listo? ¿Profe, eso toca a mano? No. Nosotros vamos a trabajar Python sobre Anaconda y sobre Jupyter. ¿Listo? Entonces son ejercicios sencillos, pero que ustedes pues se dan cuenta que el tema pues es totalmente viable. En realidad no son tan sencillos, pero bueno, ¿listo? Entonces, claro, yo les paso todo el código, o sea, yo les muestro todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, si ustedes quieren profundizar en eso, pues tendrían que hacer un curso de Python o alguna cosa así. Pero yo les muestro y les explico, por supuesto, qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí empezamos a limpiar, empezamos a darle formato al tema. Bueno, en realidad aquí es dándole formato. Porque después de darle formato, empezamos a mirar el análisis inicial. Venga, grafiquemos, ¿cómo nos da? ¿Tiene sentido esa gráfica? No, eso no tiene sentido, eso está loco. Vamos a mirar, no, lo que pasa es que no tomó sino la mitad de los datos, etcétera, etcétera. Después de hacer eso, ahí sí, tomamos el jabón y tomamos el agua y empezamos a limpiar los datos. Cuando ya tiene formato, empezamos a limpiarlos.
campos vacíos, datos incoherentes. Datos incoherentes, por ejemplo, nos dan una data en un archivo .csv. Y hay un alumno que se llama, no sé, Pedro, y dice que pagó 21 pesos de matrícula. Y uno, 21 pesos, pero eso no tiene sentido. Resulta que uno de las columnas no tiene dato, y la edad se pasó a la columna de valor. Ah, no, es que el pelado tiene 21 años, que es diferente. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo ese tema de datos incoherentes, valores atípicos, outliers, ¿alguien sabe, me puede dar, digamos, la definición de este tema? Outliers. Outliers se pronuncia. Outliers son cosas como lo que hablabas de la edad. Entonces por ahí te aparece un man que tiene 1000 años, Ah, por ejemplo. un estudiante. Entonces, ¿qué haces con él? Pues borrar ese dato porque o tiene 100, o tiene 10, o tiene ¿cuántos? Entonces puedes empezar a eliminar esos datos atípicos. Exacto. ¿Listo? O sea, que no. Outliers que son valores muy por encima o valores muy por debajo que no tiene sentido, esa es la palabra. Lo que el profe nos decía. Eso es como fuera de línea, una cosa así, más o menos eso es lo que. No traduce eso, pero es más o menos la idea. Valores muy locos por arriba o muy locos por abajo. Y empezar a eliminar repetidos y pues el tema de normalización de datos. Este tema de normalización de datos, pues lo ponen ahí, pero en la realidad, digamos que no es tan así. Es que hay algo chistoso, muchachos, y es que cuando ustedes ven bases de datos, los de software, le enseñan yo no sé cuántos estilos de normalización. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Y resulta que ahorita ese tema no se necesita. Entonces ahí es cuando uno como que dice, bueno, ¿y para qué me enseñaron todo eso? Ojo, no se necesita en temas de bases de datos no relacionales, es lo que quiero decir. En bases de datos relacionales, por supuesto que sí. Pero en este tema de Big Data, digamos que a veces es mejor no normalizar tanto. ¿Listo? Bueno, los principales retos son. Pucha, están llamando acá. Listo. No, pues tenemos todavía un tiempito más. Evaluación de la calidad de los datos, tratamiento de la información, fijación de criterios, diseño de la política de metadato. Listo. Ahí lo dije rapidito porque ya estamos como de afán. Es que quiero por lo menos mirar otro. Tratamiento de los datos. Ah, bueno, este tema de fusión. Este tema es cortico y es bien interesante. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos varias fuentes, internas, externas, de varios lados. Entonces uno lo que hace es como empezar a tabularlas, ¿no? Tenemos varias tabulaciones. Entonces, digamos que la idea es construir un único repositorio de datos. En España le dicen tablón, construir un tablón de los datos con toda esa información que recogimos. Empezar a cruzar. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué? A ver, bueno, primero voy a decir las etapas. Representación de datos, análisis de integridad referencial, integración de tablas y variables derivadas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya nos ponemos un poquito bases de datos relacionales. Sabemos que es una llave primaria, sabemos que es una llave foránea, que se unen a través de llaves foráneas. Y esa llave primaria, digamos, por ejemplo, la llave foránea código alumno no puede ser foránea si no es primaria en otro lado. Por ejemplo, supongamos que hay una tabla que es empleados y yo soy ahí. Y luego hay otra tabla que es hijos de empleados. ¿Sí? Entonces, yo tengo 3 hijos. Sergio, Camilo y Santiago. Entonces, cuando ingresan la información de mis 3 hijos, por supuesto tienen que asociar la llave primaria del papá, que puede ser, por ejemplo, mi cédula. ¿Sí? Entonces aquí colocan la cédula de mis hijos. Listo. Les dio por borrarme a mí. Entonces me van a borrar y les sale un error. Dice, no, por integridad referencial no se puede borrar. ¿Por qué? Porque tengo hijos. Es decir,
Yo no puedo eliminar a Alejandro Aguirre como alumno o como empleado sin antes borrar los hijos, porque si no quedarían hijos, información suelta, ¿sí me hago entender? Queda información suelta, uno después va a mirar y un tal Camilo Aguirre, Santiago Aguirre, Sergio Aguirre, pues esos sí no es quiénes son. Ah, no, resulta que ellos eran los hijos del profesor. Ah, no, pero pues como borraron al profesor, y esto quedó volando. Eso es integridad, ¿sí? Es un ejemplo sencillo, pero es para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, acá, ¿cómo, cómo podemos encontrar una matrícula si no tenemos un alumno asociado? ¿Sí? Entonces, que estemos buscando un alumno y vamos y miramos y, ay, esta tabla no existe. No, pues no tiene sentido, o sea, no puede ser, o sea, si hay una matrícula es porque tiene que haber un alumno, ¿sí me hago entender? Pero sucede, ¿sí? Entonces, eso es integridad referencial, que los datos están, digamos, unidos. Ya miramos como la relación de los datos en una etapa previa, donde las goticas, si recuerdan, esa es la parte funcional, esta es la parte técnica, pero es lo mismo, es la relación que hay entre los datos, ¿vale? ¿Para qué? Para llegar a una sola tabla, ellos la llaman tablón, para llegar a un solo tablón de tres orígenes de datos, fíjense que solamente lo hicimos en uno. ¿Para qué? Para que en ese solo empezamos ahí sí a jalar y a graficar y a hacer toda la analítica que tenemos que hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para que ustedes se ubiquen. Una tabla de la San Buenaventura de una de las carreras. Otra tabla de la Santo Tomás de otra de las carreras. ¿Sí? Y parte de Facebook de alumnos de la San Buenaventura. Entonces lo que hicimos fue cruzarla y hacer un solo tablón. ¿Sí? Entonces, este tablón, claro, nos va a tener información, digamos, más completa. De este tablón, tomamos el 60% de los datos para investigación, el 20% para evaluación y el otro 20% para hacer test. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, ¿qué nos salen? Nos salen variables nuevas. Esto se llama variables derivadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me sale la edad media del curso. Entonces, alguno de ustedes que sabe de software va a decir, profe, pero entonces esa variable edad media del curso se va a repetir por todos los alumnos que haya. La respuesta es sí. Entonces, uno dice, pero ¿para qué se repite? Claro, aquí es donde se rompe la normalización, que era lo que les estaba contando ahorita, y no aplica. Es decir, la normalización no aplica porque por alguna razón esa variable nos va a dar una respuesta o nos va a aproximar a la respuesta de la pregunta, acuérdense por allá cuando empezamos la clase, de comprensión de negocio. Entonces, esas variables derivadas uno las construye pensando en eso. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, es un ejemplo, deserción, por ejemplo, por ingresos. Entonces, aquí metimos, por ejemplo, no sé, estrato en donde vive, ingresos promedio de los papás. Eso, así se repitan todos, nos da una luz para responder si la deserción es por temas económicos. ¿Sí? Entonces ahí uno se encuentra de todo. Uno encuentra que pues, este pelado no tiene papás. No es que el pelado trabaja. Ah, ok. Él se paga el estudio. Ah, ok. ¿Sí? Cosas de todo. Pero ayudan a responder la pregunta inicial. ¿Sí me hago entender, muchachos? De ahí salen las variables derivadas. ¿Listo? Pueden salir una o varias. ¿Sí? Y pues uno las coloca ahí. Entonces ya tenemos el tablón. Listo. Los retos. Gestión de incidentes en la integración de tablas, de integración referencial, la relación que tenemos entre ellas, evolución del modelo y por supuesto el diseño del modelo de datos para que nos dé un solo tablón. Listo, muchachos. Ya estamos llegando a donde yo quiera llegar, por ejemplo. Que aquí yo sé que el profe nos puede llegar a aportar muchas cosas. Marlon, mira, luego sigue modelización. Ya tenemos el tablón. Todo unido. Lo metimos, por ejemplo, en Hive, que es Hive, la de el muñequito que les acabé de mostrar, que es como una abeja con cabeza de elefante. Metimos todo ahí. Metimos todo. Ese tablón lo metimos en Hive. Y ahora empezamos a construir un modelo analítico. Entonces, tipología de técnicas de modelado, diseño de técnicas de modelado,
diseño de técnicas de evaluación, entrenamiento del modelo y evaluación del modelo. Ojo, 60% de los datos para entrenamiento, 20 para evaluación y 20 para test. Listo. Me voy a adelantar un poquito. Aquí está. De ese tablón, nosotros no podemos probar sobre todos esos datos. ¿Por qué? Necesitamos sacar el 60% y empezar a hacer todo el tema de analítica. Ya cuando estemos un poquito maduros en eso y digamos, no, nos vamos por regresión o nos vamos por árboles de decisión, esa analítica tenemos que validarla, valga la redundancia, con los datos de validación, ¿sí? Datos que nunca hemos tocado, porque nosotros tocamos fue los de arriba. Y si nos sigue dando bien, volvemos y lo probamos con datos de test, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama eso, profe Marlon? Eso tiene un nombre. Que El tema de probar lo mismo las 3 veces. Es que yo no recuerdo eso tiene un nombre en estadística, pero yo no me acuerdo cómo es que se llama eso. A mí se me olvida. Es como una palabra en inglés, pero bueno, es como reprueben, una cosa así, como probar y reprobar, una cosa así. Pero bueno, no pasa nada. Listo, ahora sí me devuelvo. Mira, regresión logística, árboles de decisión, SVM, redes bayesianas, redes neuronales, K-means, jerárquico. Aquí ya empezamos a meternos con el tema de tipologías, de todo el tema de analítica. ¿Para qué? Para clasificación, para regresión, para recomendación o temas de clusterización, que son aprendizaje no supervisado. Profe, pregunta, aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, ¿su merced tiene claro qué es? sí, supervisado es que tú ya conoces, por ejemplo, en el ejemplo que nos estás contando de la universidad que trabajabas, que los estudiantes se iban. Mira que tú conoces qué estudiantes se iban, ¿sí? Entonces lo que tú haces es que entrenas con un modelo de clasificación, ¿cierto? Tú entrenas, mira, este estudiante se me fue y lo entrenas, este estudiante se me fue y lo entrenas, este estudiante se fue y lo entrenas. Aprendes de lo que ya sabes, ¿sí? Por eso es supervisado, porque ya conoces como la información histórica de que tus estudiantes, digamos, desertaron. Y después, con ese modelo entrenado, tú vas a predecir, si yo meto nuevos estudiantes a ese modelo, cuáles posiblemente, con que puede ser con una probabilidad alta o baja, de que se vayan. ¿Ok? Aprendizaje no supervisado es cuando tú no conoces qué estudiantes se fueron. No tienes esa información, pero tú quieres determinar la deserción. Entonces tú podrías hacer un método de clustering para determinar con todas esas variables que tú tienes cuáles son los posibles que se van a ir y se van a quedar. Pero tú no conoces quiénes se fueron y quiénes se quedaron. O sea, tratas de armar los grupos por variables de posiblemente quién se pueden ir o quién se puede quedar. ¿Ok? Hay muchas más cosas que se pueden ver en clustering, ¿no? Esos métodos son métodos también de cómo hacer los grupos, cómo representar esos grupos, cosas de gráficas, bueno, y Sí, hay muchos métodos de clustering. Clustering es que no conoces los datos, no conoces el final, ¿sí de me entiendes? acuerdo. Como que no, ¿sí? Entonces, por eso se llama un método no supervisado, porque trata de mirar como esa semejanza que hay entre las variables, de todos esos posibles variables que hay, y tratarlos de dividir en grupos. Sí, Entonces, muy el bien, profe. grupo que se queda y el grupo que se va, por Muy chévere ejemplo, la en el caso que explicación. hablabas tú. Sí, sí, de acuerdo, eso es. El profe nos decía, matemáticamente, en aprendizaje supervisado, es una fórmula que tú ya sabes el resultado, ¿sí? Y aprendizaje no supervisado es una fórmula que no conoces el resultado, ¿sí? Entonces, digamos que son dos maneras diferentes de verlo, pero sí, estamos totalmente de acuerdo con el profe Marlon. Eso es aprendizaje supervisado y eso es aprendizaje no supervisado. Listo. Aquí empezamos a ver, pues, aquí están, dependiendo lo que vayamos a hacer, eh, pues, digamos, modelos. Las técnicas, un segundo, muchachos. Están entrando llamadas. Bueno.
ahorita contesto. ¿Listo? Entonces ahí viene el diseño de técnicas de modelado, por eso el profe nos acompaña, porque él, pues por supuesto, eso lo lleva haciendo mucho tiempo, y aquí nos va a enseñar todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces aquí está la fórmula que les decía, y aquí empezamos a mirar todo ese tema de técnicas, ¿sí? Para mirar cuál de esas técnicas, cuál de esa analítica nos da un resultado mejor, no más mejor, un resultado mejor, ¿vale? Entonces, ahí cuando uno empieza a darse cuenta de que no, definitivamente el área bajo la curva y empezamos a tener criterios para mirar cuál es el que nos puede llegar a servir y cuál no, ¿listo? Por supuesto, hay que hacer varios. Aquí la última parte del curso es un tema que se llama Capstone Project y es donde empezamos a analizar empezamos a aplicar árboles de decisión, regresión logística y Cummings, por ejemplo. Y después empezamos a evaluar cada una de ellas en el porcentaje de entrenamiento, en el porcentaje de validación, en el porcentaje de test. Y por supuesto, se enfrentan esos modelos y tomamos una decisión de cuál es, dependiendo del entrenamiento, dependiendo el valor de la validación, cuál de esos modelos que hicimos es el que más, digamos, nos enseña cosas y el que más, el que podemos seleccionar para llegar a ser aplicado cuando hagamos el deployment. ¿Listo? Eso es. Bueno, muchachos, entonces son las 12:22. Bueno, aquí lo que hace es, pues, evaluamos entrenamiento y validación. Y después de haber hecho esas dos, volvemos y lo hacemos con el 20% de test. Y nos damos cuenta, el profe ya nos explicará con más detalle, el profe Marlon, cómo o sea, cuál nos sirve y cuál no, dependiendo las cifras y los valores que nos estén dando cada uno, pues escogemos el mejor, el que más nos sirva, ¿sí? Y esa capacidad, digamos, de analítica del mejor es el que seleccionamos, ¿listo? Bueno, muchachos. Bueno, aquí hay una frase también muy chévere que dice que el propósito de modelo, digamos, no es analizar la data, sino es aprender de la experiencia de haber trabajado con esa data, ¿sí? Ahí lo escriben en tres pequeñas palabras, pero es eso, es compartir, digamos, preguntas para aprender de la experiencia de haber hecho varios análisis con esa data, ¿sí? Entonces ahí dicen que el modelo no es el objetivo, lo importante es hacer varios para seleccionar el mejor. ¿Listo? Bueno, yo no sé cuántos estamos en este momento todavía reunidos acá. Quisiera mirar. Ok. Pensé que habíamos más personas reunidas. Bueno, no pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces ya para ir cerrando el tema, vamos a dar solamente hoy hora y media, que como ustedes se dan cuenta, y eso que yo hablo rápido, nos damos cuenta de que la teoría es bien importante. ¿Cuáles son los retos en este tema? Decidir entre cajas blancas y cajas negras. Para software, una prueba de caja negra es tú solamente que miramos lo que entra y lo que sale. Si lo procesa, cómo lo procesa, eso no nos interesa. En software. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos de eso. Digamos que tiene que ver también con lo que estamos viendo acá, ¿no? Venga, en realidad el modelo, pues, digamos, claro, lo tenemos que mirar y todo, pero lo que nos interesa es el resultado, ¿no? Seleccionar una métrica de evaluación adecuada, evitar los problemas del overfitting. Profe, overfitting. Overfitting. Overfitting es que tú haz de cuenta que lo sobreaprendes de la historia. ¿Cómo te digo? Como que aprendes también lo que pasó en la información, que si te llega un dato nuevo y lo pones a predecir, te va a predecir súper mal, porque aprendió mucho de la información y no le dejaste como que se ajustara más o menos al comportamiento de lo posible. Entonces, ese sobreaprendimiento es muy malo,
que el Sí, modelo no va a predecir muy bien datos nuevos. sí, es como si repitiera lo que no tiene que, o sea, como que repitiera lo mismo y se volviera mecánico y no estuviera haciendo el análisis real, algo así, ¿cierto? Sí, Sí, o sea, como que aprendes o sea, te aprendiste de memoria todos eso, los datos. aprender de memoria. O sea, te aprendiste de memoria todos los datos. Entonces, si te llega un dato nuevo que no tuvo nada que ver, parecido a ninguno de los datos, te va a predecir súper mal. Pero en cambio, si tú aprendes lo necesario, o sea, el comportamiento global de los datos, cuando te llega un dato nuevo, como es global el comportamiento, te va a predecir muy bien. Entonces ahí tiene que ver con lo que llamamos los hiperparámetros del modelo para ajustarlos de tal manera que quede muy global y no se sobreaprenda los datos. Muy bien, profe, gracias. Listo, de acuerdo. Equilibrar el modelo entre vías y variance. Ah, bueno, esto también no lo vemos después. Y disponer de suficientes datos para la convergencia de algoritmos para poder estimar. Listo. Disponer de suficiente potencia de cálculo para la convergencia de los algoritmos estimadores. Listo. Miren acá. En la modelización se construyen modelos, simplificaciones de la realidad que ayudan a comprender, digamos, algo muy complejo de una mejor forma. Listo, muchachos. Muy buena la clase. Chévere. Hora y media bien aprovechada. Nos faltan unas cuantas. Vamos en el tema de modelización. Nos falta, bueno, nada, nos quedan 3 minutos, hagámosle, nos quedan 3 minutos todavía. Nos faltan dos cositas bien importantes. Esta, por ejemplo, aquí ya es presentación de resultados. Ojo, aquí ya es, digamos, saber explicar lo que encontramos. Con la mejor gráfica, con el mejor color. Aquí ya nos convertimos hasta de pronto un poquito en diseñadores porque es que uno de tanto empezar a mirar, yo por lo menos empezaba primero con las de barra, luego con las de Py, uno empieza a mirar y uno se da cuenta que uno tiene que tratar la información dependiendo de a quién se la voy a entregar, ¿sí? Informes, reportes, visualizaciones, infografías y dashboard, dependiendo de un informe, por ejemplo, muy puntual, los valores claros, si es una cifra, si es un porcentaje, etcétera, etcétera, y empezar a estimar cuál es la mejor gráfica que visualmente me dé a mí la información, o más bien, brinde la información de la persona que lo está viendo que yo quiero que se vea, ¿sí? Eso no es fácil porque de todas maneras uno le falta esa experiencia, ¿no? Y a mí me dijeron, por ejemplo, la primera presentación me dijeron, no, qué pena, pero esa gráfica no la entiendo. ¿Por qué no cambias la gráfica y me la muestras en la otra reunión? Claro, uno se siente mal, pero tiene razón. O sea, uno después, pero venga, señor, es como antipático. No, no es antipático. Tenía toda la razón. No era clara la gráfica. Le cambié, claro, me asesoré de personas que saben de este tema y le cambié la gráfica, le cambié los colores y por supuesto ya era más clara. ¿Listo? Las 6 de arriba las vamos a hacer, todas estas, dentro del entorno Hadoop. Todas estas las vamos a hacer. Y por supuesto el tema de Camins, por ejemplo, pues el profe él nos da una mano que ese tema sí, pues él lo maneja súper bien. Claro, yo lo manejo, pero desde el punto de vista de Big Data y de organización de datos normal. Él sí nos da una explicación como más matemática del tema. Listo, muchachos. Bueno, infografías aquí no alcanzamos a ver eso. Esto es bacanísimo, pero no lo alcanzamos a tocar. Cuadros de mando, sí. Cuadros de mando vemos un tema en Tableau. En Tableau vemos un cuadro de mando chévere, es decir, algo que realmente es importante. Y los alumnos resultan haciendo cuadros de mando súper bonitos, porque claro, ustedes tienen digamos, el tema de diseño como más nativo y hacen unos temas bien interesantes. Entonces, lo que les dije al principio es adecuar la presentación a quien se la vas a mostrar, pues que son gerentes, y transmitir los mensajes adecuados. ¿Listo? Mostrar lo importante y no lo interesante. Listo, muchachos. Entonces, les agradezco, de verdad, que me hubieran acompañado el día de hoy. Y
tal como quedamos, yo cuelgo ahorita la presentación a YouTube y les envío el link para las personas que no nos pudieron acompañar. ¿Listo? Dayana, muchísimas gracias. Cindy y profe Marlon, gracias Gracias, por profe. acompañarme. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Listo, Profe, nos profe, hablamos. gracias, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Que estés bien. Listo. Chao, chao. Muchachos, voy a parar la grabación ya. Detener.